Continúa el bullying mediático a Pablo Motos y al Hormiguero. No olvidemos que la revuelta de Broncano no deja de ser una operación sucia surtida desde el sanchismo con el fin de hundir al Hormiguero con todos los medios posibles. En audiencia, en la eventualidad de que la revuelta le ganara, le diera una mordida a la tarta, ¿no? A la loncha de tarta, a la trozo de tarta de audiencia que le corresponde en esa franja horaria al Hormiguero, y en caso de no hacerlo, bueno, utilizar otras artimañas. Y como estás en un canal de psicología, he hecho este vídeo precisamente para enseñarte estas artimañas, porque si bien la revuelta está compitiendo en audiencia, está más o menos pareja con el Hormiguero, esto no basta. El sanchismo necesita que el Hormiguero se hunda cuanto antes, se acelere este proceso. Y, repito, estás en un canal de psicología, te voy a mostrar, de hecho, la respuesta que le dio ayer Pablo Motos a las artimañas sucias de Broncano y las otras respuestas, las contrarrespuestas de Silvia Inchaurrondo y toda la esfera mediática, las terminales mediáticas del sanchismo, para seguir en esta guerra sucia en la que, si no puedes ganarle en audiencia, gánale en suciedad, gánale en bullying mediático. Venga, vamos con el vídeo. Así es, el objetivo de este vídeo no es reproponerte todo lo que ya puedes haber visto en otros canales, en otras redes sociales. Sí es cierto que lo veremos, vamos a ver la respuesta de Pablo Motos completa, pero la idea es que nos quedemos en el juego perverso de la relación tóxica que está tratando de establecer Radio Televisión Española frente a la emisora del Hormiguero, y sobre todo tratar de luchar con artimañas y con peleas, con burdas peleas, descalificaciones, en fin, artimañas, ¿no? Psicológicas, allá donde no puede ganar en audiencia, ¿no? Hay una competición que se inició a través del fichaje de Broncano por 28 millones de euros al año por parte del sanchismo, con una condición que durante, creo, los primeros 6 meses, si no recuerdo mal, el programa se mantendría incluso con una audiencia baja. Por tanto, el objetivo de mantener un programa con un sobrecoste tan elevado, incluso con una audiencia baja, era que se preveía que no solo se iba a competir en calidad y en audiencia, sino que se buscaba mantener el programa adrede, explícitamente, con el fin de que se convirtiera en una portaaviones, ¿no?, de posibles ataques en una isla desde la cual atacar televisivamente a Pablo Motos y al Hormiguero, y además generar un ruido suficiente que pudiese ser utilizado incluso por otras fuentes mediáticas afines al sanchismo con el fin de hacer la pinza sobre el Hormiguero. Una operación que, si esto fuera Pablo Motos, tu hijo, en un patio de colegio, y David Broncano, un compañero de clase, y el resto de terminales mediáticas, otros compañeros de clase, bueno, estarías hablando con el director, la directora, para denunciar esto como un caso de bullying. Y en el fondo es, psicológicamente hablando, sociológicamente hablando, es un caso de bullying elevado a la condición mediática, sin más. Y aquí el bullying lo está practicando a través de la ironía, a través de la descalificación velada, a través de esa forma de acusar y desprestigiar, pero a través de la broma, como el que no quiere la cosa, pues con esta forma burda es David Broncano. Tan es así que ayer Pablo Motos quiso contestarle, y fíjate cómo desde las terminales mediáticas afines al sanchismo y a Broncano se ha utilizado un detalle en un error concreto de la explicación de Pablo Motos para otra vez extraer de este error la oportunidad de volver a acusar a Pablo Motos de desinformación, etcétera, etcétera, etcétera. Tremendo. Eso también atiende a una estrategia que pone en marcha esta mañana la misma Silvia Inchaurrondo, acusando y diciendo el mundo al revés. Sí, si supiera ella el mundo al revés, en qué delirio está metida, no olvidemos lo que está cobrando en una televisión pública, que debería tener sueldos públicos. Vamos a verlo, vamos a ver primero la respuesta de Pablo Motos. Con la confesión de Aldama, con todas las implicaciones del gobierno y con la Dana y toda esta gente desatendida, tener que hablar de la gestión de una entrevista me da un poco de reparo, pero necesito restablecer la verdad. Se ha hablado mucho de este tema, quizá demasiado, pero hay intereses y cortinas de humo que uno no puede controlar.
Del hormiguero se habla mucho, de mí también a veces barbaridades. Supongo que el hecho de ser un programa visto durante tantos años te lleva a una gran exposición con cosas buenas y con cosas malas. Y yo eso lo he asumido siempre y siempre he intentado evitar polémicas, incluso cuando desde otros programas de la competencia se han hecho y se hacen contra mí de manera continuada pullas de mal gusto, irrespetuosas, camufladas de humor cuando en realidad son ataques. Y lo aguanto, no tengo ningún problema, pero no puedo permitir que se ponga en duda el trabajo del equipo del hormiguero y se insinúen cosas que no son ciertas. ¿Qué pasa con la famosa entrevista de Jorge Martín, campeón del mundo de MotoGP? Pues os lo cuento. En el hormiguero, como llevamos haciendo desde hace 19 años, planificamos con mucha antelación los invitados porque esto nos permite preparar mejor las entrevistas y ofreceros cada día el mejor programa posible. Con Jorge teníamos entrevista cerrada y pactada desde el 29 de octubre, casi un mes antes. Teníamos el compromiso por parte de su equipo de que la primera entrevista la daría si se proclama campeón y si no también, pero que la daría en el hormiguero. Ese era el compromiso y lo reclamamos porque para nosotros ofreceros cada día el mejor programa es una cosa muy seria. La fecha pactada para la entrevista era el miércoles 27 de noviembre, como así será, pero el pasado jueves 21 nos sorprendimos al ver un vídeo en el que se decía que iba a la revuelta. Así que nosotros hicimos lo que haría cualquier profesional, que es llamar a su equipo y preguntarles qué ha pasado. Nos explican que se ha producido una falta de coordinación entre las personas que llevan la agenda de Jorge y la solución que deciden es que Jorge grabaría esa entrevista y no se emitiría antes de venir aquí al hormiguero. Así que Jorge sí que hizo la entrevista el pasado jueves, sí que se grabó, aunque esto se ocultó. Y se ocultó y se supo al día siguiente gracias a los medios independientes que desmintieron la versión inicial y a espectadores y periodistas que estuvieron en la grabación de ese programa. No estaría aquí dando esta explicación de algo que pasa, os lo aseguro, que pasa todos los días en periódicos, revistas, programas de radio y de televisión, si no se hubiesen contado las cosas para que parezcan lo que no son. Y si no se hubiese dudado de la profesionalidad de nuestro equipo. Y menos si esa versión deformada se difunde desde una televisión pública. Una televisión que pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos. Una televisión pública que estimó que este era uno de los 3 temas más importantes que habían pasado en España y en el mundo ese día. No estoy exagerando. O sea, lo que era un mero malentendido por un invitado fue convertido en una de las noticias principales del telediario, ocupando además minutos y minutos en casi todos los programas informativos y de actualidad de la televisión pública de esa misma noche y durante todo el día siguiente. Sinceramente creo que hay noticias más importantes y que afectan mucho más a los ciudadanos. Y si tanta trascendencia creían que tenía, lo lógico hubiese sido llamar a la otra parte implicada, que somos nosotros, como así ha hecho la mayoría de los medios de comunicación españoles, a los que se lo agradezco. Es muy sorprendente que nadie de Televisión Española nos haya llamado ni a nosotros ni a 3 Media. Esta mala praxis periodística es más propia de la desinformación que de una televisión pública que omite el primer deber del periodismo, que es el de contrastar la información. Por eso, a todo el equipo del programa y a mí nos cuesta creer que no haya otros intereses detrás de toda esta versión tergiversada de lo que ocurrió. Que se caigan los invitados de la agenda es lo más normal en cualquier programa. Y ahí está la destreza de un buen equipo para encontrar una forma de sacarlo adelante decentemente. Nos ha pasado a nosotros, les ha pasado a cualquiera que se dedique a esto, y lo que lamento es que esta vez alguien haya transformado un tema así en una cuestión de Estado. Transformar una cuestión así, un tema así como una cuestión de Estado, dice Pablo Moto, vierte durísimas acusaciones a Televisión Española de estar manipulando, de estar practicando desinformación. Le dice también que este tema se convirtió en una de las 3 noticias más importantes y que era un tema principal, dice, principal dentro de la apertura de varios telediarios. Decir principal no significa un orden, establecer un orden concreto, pero sí es cierto que decir que se trata de una de las noticias a la que le dio más importancia Radio Televisión Española desde distintas fuentes mediáticas. Y para ello habrás visto que Pablo Motos, mientras hablaba, se veían en determinados momentos una serie de recortes de distintos periódicos que se habían hecho eco de la noticia. Yo te estoy poniendo aquí atrás. Como ves, hay una parte concreta donde enseña varias, te lo pongo aquí, varios recortes de periódico que se han hecho eco de este tema. Bien. A esta respuesta de Pablo Motos, esta mañana contesta, ¿quién? Silvia Inchaurrondo, que se lo ha tomado en personal. No olvidemos que tiene motivo para tomárselo en personal Silvia Inchaurrondo desde el primer día, desde el día siguiente a este episodio,
porque dijo esto el día siguiente. Acordémonos. Compañeros del hormiguero, así no. Así gana cualquiera. Vamos a venir a hacer una competición sana, que es lo que nos mola, lo que nos gusta, competir haciendo televisión, pero eso de las llamadas, Vera, eso de las llamadas, ¿no? Claro, lo plantearon así, ha tenido que estar tragando una campaña en su contra, y claro, ahora dicen, no, hombre, pero ¿cómo lo vamos a plantear así? Hombre, Broncano no lo planteó así nunca. Pero sí, habrá que ver quién planteó y quién intentó encasillar a Broncano en una casilla ideológica para intentar decir que era un producto no competitivo. Pues menos mal que no era competitivo. Dijo esto Silvia Inchaurrondo al día siguiente, demostrando que ella quiso hacerse eco desde su terminal mediática de esta cuestión, de todas las noticias que hay. Bueno, quiso meter esta noticia más. Que fuera lo más importante o entre las más importantes o de la tercera, etcétera. Bueno, quizá eso sea lo menos relevante, ¿no? ¿Y por qué te digo esto? Porque inicia a ver esta mañana una serie de noticias y posts que señalan a Pablo Motos por haber incluido dentro de esos recortes de periódico que le aparecían detrás mientras hablaba, un recorte que presuntamente es un error por parte del Mundo que además rectificó. Es este. Aquí lo tenemos, ¿vale? Tan es así que Silvia Inchaurrondo en un mismo post dice: Pablo Motos hace un discurso contra la desinformación apoyándose en la imagen de una noticia falsa. El matinal a las 6 abrió con Aldama. La hora de la 1 a las 8 abrió con Aldama. El telediario de la 15 abrió con Aldama. El telediario de las 21 abrió con Aldama. Y dice después, Motos dijo que Radio Televisión Española estimó que la polémica era uno de los 3 temas más importantes que habían pasado en España en el mundo ese día. Bien, también es falso. No fue una de las 3 primeras noticias en ninguna de las ediciones. Ha sido el último en todos los sumarios. En la hora de la 1, por ejemplo, fue el 6º y último tema del sumario. 1 Aldama, 2 moción de censura, 3 votación. Es decir, Silvia Inchaurrondo se aferra a los números y los pequeños detalles para buscar la fisura en el discurso de Pablo Moto. Que yo entendí cuando dijo 3 temas, como aquel que dice un par, ¿no? Que, como decir unos temas, ¿no? Decía Pablo Moto temas más importantes. Fíjate. Fue convertido en una de las noticias principales del telediario, ocupando además minutos y minutos en casi todos los programas informativos y de actualidad de la televisión pública de esa misma noche y durante todo el día siguiente. Es cierto que ocupó minutos de casi todos los programas informativos, Silvia Inchaurrondo, sí o no. Porque Silvia Inchaurrondo solo se fija en este número 3, se aferra a este número 3 para demostrar que no fue así. Pero lo que está diciendo Pablo Motos parece que fue así. Se trató en varios programas informativos. Bien. Pero no contenta, Silvia Inchaurrondo decide extraer un pequeño detalle y de ese detalle, y en ese detalle fijarse para generalizar y prácticamente desacreditar toda la argumentación de Pablo Motos, olvidando un elemento importante, y es la mentira de David Broncano, la mentira que dio David Broncano ante todo su público y delante de toda España, todos aquellos que vieron esa introducción que realizó. Vamos a ver esa mentira al final del vídeo para que nos quedemos, con la parte importante de todo esto y vayamos a ver ahora qué es lo que dijo esta mañana Silvia Inchaurrondo. Por cierto, ayer Pablo Motos hizo un discurso dando su versión y criticando duramente a esta casa, Radio Televisión Española. Hablo de mala praxis, hablo de desinformación. Sí, Pablo Motos nos acusó de eso a nosotros. El mundo al revés. Bueno, el tema es que lo hizo con fotos de capturas de artículos en la pantalla del fondo del plató. Y una de esas capturas es de un artículo del diario El Mundo que dice, exclusiva, Radio Televisión Española abre sus informativos con la polémica entre Broncano y Motos en pleno estallido del caso Aldama. Obviamente lo que dice El Mundo es falso. Miren, revisadas las ediciones, el matinal de esta casa a las 6 de la mañana abrió con Aldama. Este programa, La Hora de la 1, a las 8 de la mañana, abrió con Aldama también. El telediario de las 3 de la tarde abrió también con el caso Aldama. Ahí tienen todas estas imágenes que han recopilado los compañeros de La Hora para que ustedes la vean. Y el telediario de las 9 de la noche, ahí lo tienen también, abrió de nuevo con Aldama. Pero Pablo Motos no se quedó ahí, porque afirmó que Radio Televisión Española afirma que la polémica con Broncano era uno de los 3 temas más importantes que habían pasado en España y en el mundo ese día. Pues también es falso. Miren, no ocupó ninguno de los 3 primeros puestos en ninguna de las ediciones. Y además ha sido
el último en todos los sumarios. En la hora de la 1, por ejemplo, fue el sexto y último tema del sumario. Número 1, Aldama. Número 2, moción de censura. Número 3, votación de la reforma fiscal. Número 4, la multa de consumo a las aerolíneas. Número 5, orden de detención contra Netanyahu. Y ahora sí, número 6, la revuelta y la polémica con Pablo Motos. En fin, queremos desmentir esto para que ustedes sepan cuando nos vean que están en el lugar adecuado. Nosotros no desinformamos. Nosotros no tenemos mala praxis. Y nosotros podemos avalar con lo que hicimos, con imágenes y con nuestro rostro delante de la televisión, que actuamos bien. Nosotros sí. Vamos ahora con el resto de las noticias. Y vamos a ver si no miente Silvia Insaurrondo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y uno de los temas del día es, sin duda, la denuncia que hizo ayer la revuelta contra El Hormiguero. Jorge nos ha dicho que no puede hacer la entrevista hoy aquí porque, bueno, no entro en detalles. Han hecho las cosas que ellos pueden hacer para esto y entonces hoy no hay entrevista. El programa de Antena. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y uno de los temas del día es, sin duda, la denuncia que hizo ayer la revuelta contra El Hormiguero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un saludo, ¿no? Que normalmente con el que se abre un telediario, ¿no? ¿Y cuál es la noticia que sale que no puede hacer la entrevista hoy aquí porque, bueno, no entro en detalles. Han hecho las cosas que ellos pueden hacer para esto y entonces hoy no hay entrevista. El programa de Antena. Y Silvia Insaurrondo dice que no mienten. Es curioso todo esto porque, claro, hay avances de informativos, hay informativos, en fin, hay formas y formas de extraer y separar la información para que cada cual se quede con la parte que le corresponde. Pero Silvia Insaurrondo, realizando esta operación de distorsión y de dispersión de la atención informativa, trata de apartar tu atención de lo realmente importante. Y es que esta noticia apareció, y lo dijo la misma Silvia Insaurrondo, en todos los informativos. Y no es extraño que una noticia como esta tenga que aparecer en todos los informativos. Si aparece un informativo es porque es una noticia relevante. Y a eso se refería Pablo Motos, que es una información importante como para aparecer en todos los medios de comunicación, en todos los medios de comunicación de Radio y Televisión Española. Fíjate lo que dijo Silvia Insaurrondo. Y además, ha sido el último en todos los sumarios. Ha sido el último en todos los sumarios. Es decir, que se ha tratado este tema en todos los sumarios. Pero Silvia Insaurrondo lo que quiere es extraer de toda esta polémica el punto, la fisura en el discurso de Pablo Motos, aferrándose a esta imagen, a una única portada, la del Mundo, según la cual ella dice que el mundo desinforma y por tanto, invalida todo el discurso. Trata, con esta estrategia, de hacer invalidar todo el discurso de Pablo Motos porque a sus espaldas, entre toda la información que había ocurrido, hay una que es mentira. Es decir, que por un detalle, Silvia Insaurrondo quiere hacerte parecer que todo el discurso de Pablo Motos es inválido, no funciona, no sirve porque se basa en esta pantalla que es desinformación. Y lo que está haciendo Silvia Insaurrondo con esta operación de dispersión de la atención, de gaslighting, de alterarte la percepción de las cosas, es poner en práctica una maniobra que desde la psicología se llama falacia de generalización. Extraer un detalle de toda una exposición por parte de Pablo Motos y en base a ese detalle descalificar todo el discurso. Es decir, generalizar ese error informativo, que podía ser un error, para invalidar todo el discurso. Generalizar, por tanto, el error a todo el discurso. Ha cometido un error en un detalle. Es como si tú hubieses realizado un examen de 30 preguntas. En una pregunta cometes un error y como has cometido un error en una pregunta, ese error en esa pregunta invalida todo el examen, ¿no? Y así es como funciona Silvia Insaurrondo. Y lo que en psicología llamamos generalización, en periodismo se llama manipulación. Silvia Insaurrondo está manipulando la información para, partiendo de un detalle erróneo, darte la percepción de que todo el discurso es erróneo e inválido. Y manipular en periodismo es desinformar. Por tanto, el hecho de que Silvia Insaurrondo esté diciendo que no desinforman, que no mienten, que actúan bien, realmente lo que está haciendo es mentir. Nosotros no desinformamos. Nosotros no tenemos mala praxis. Y nosotros podemos avalar con lo que hicimos, con imágenes y con nuestro rostro delante de la televisión, que actuamos bien. Nosotros sí.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y uno de los temas del día es, sin duda, la denuncia que hizo ayer La Revuelta contra El Hormiguero. Pero en todo esto hay otra maniobra, y es que Silvia Inchaurrondo quiere olvidar, quiere hacerte olvidar, quiere ocultar lo que es verdaderamente deleznable de la conducta de David Broncano, y es las mentiras que dio a su propio público. Sí, porque David Broncano dijo primero esto. Y entonces hoy no hay entrevista porque él no nos ha dicho, lo siento mucho, pero no puedo ir al programa porque si no pasarían algunas cosas. Lo siento por vosotros y vosotras. Ya haremos luego, ya luego hablaremos con Saray, como tenemos los emails de todos y todas, para que todo el mundo que habéis venido hoy durante las próximas semanas y meses podáis volver a ver un programa normal entero. O sea que vosotros y vosotras ya o sea, os volveremos a recolocar en otros días y tal. Y yo lo siento mucho por Jorge Martín. Porque me consta, estaba hablando con él antes y tal, que le hacía mucha ilusión venir aquí, ha venido como desde fuera para hacer la entrevista y tal. Ellos mismos nos han dicho, pero es que no se puede. Y entonces hoy no hay entrevista porque él no nos ha dicho, lo siento mucho, pero no puedo ir al programa porque si no pasarían algunas cosas. Y después dijo esto. Luego había un par de cosas que han dicho que me ha hecho mucha gracia. Una que han descubierto, que decía, pero si en realidad sí que grabaron la entrevista con Jorge Martín. Y nosotros, pues es que... Lo que no se podía era emitirla. Claro, si grabarla, si no lo hemos ocultado, si grabarla como si me voy a mi casa a grabar con él un podcast. Me viene de lejos, además, él. Grabarla, claro que se puede grabar, lo que no se podía era emitirla, claro. En efecto, mintió al público diciendo que ese día no se podía realizar la entrevista, que hubiesen reubicado a ese público en otro día, puesto que no podrían asistir a la entrevista de Jorge Martín, cuando sin embargo después esa entrevista sí que la hizo, sí que se grabó y se emitirá. Y para más Inri creo que se va a emitir el mismo día en el que se va a emitir en El Hormiguero, con un desfase de horario, o posiblemente vaya a emitirse al día siguiente. Qué curioso que al final lo que dice Silvia Inchaurrondo, que estamos en el lugar, que su público está en el lugar adecuado, de que ellos en Televisión Española no mienten, pues simplemente ha sido desmentido por las mismas palabras de David Broncano, que sí que mintió, sí que hizo creer al público que esa entrevista no se realizó, cuando sin embargo después tuvo que admitir que fue grabada y que ese público no será llamado para otro día para asistir a otra entrevista, porque sí que asistió a la entrevista con Jorge Martín, y que esto que lo sentía por Jorge Martín, que estaba abajo en el camerino, no podía salir, pues otra mentira, porque sí que pudo salir y realizar la entrevista. La entrevista se grabó y se emitirá. Televisión Española no miente. ¿Tú qué opinas? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo.